Bien, amorcita. A ver, ¿qué fue lo último que vimos? Habíamos ya comenzado con la unidad 2, ¿verdad? Bien, entonces, habíamos comenzado la segunda unidad, ¿verdad? ¿Qué eran los conceptos que habíamos estado hablando? Ya habíamos hablado de lesionología, traumatismos y lesiones por armas blancas, ¿verdad? Dentro de esas lesiones por armas blancas, ya habíamos visto heridas cortantes de colgajo, de apergamiento. Bien. Ahí está. Hola Cintia, Hola, buenas tardes. ¿cómo estamos? Justo estábamos hablando en cuanto a lo último que habíamos visto en la clase pasada, que ya habíamos comenzado la unidad 2, ¿verdad? Bien. ¿Qué habíamos estado hablando? Lesión, ¿qué es lesión? Traumatismo, ¿qué más? Heridas naturales, artificiales. ¿Qué más? Sí, las heridas. Bien. Lesiones por armas blancas o heridas por armas blancas habíamos comenzado entonces ya directamente, ¿sí? Dentro de ese tipo de heridas, habíamos visto únicamente los cortantes que presentaban un orificio de entrada, un trayecto, ¿sí? Sí. De entrada y finalización. Eso fue lo último. Bien, perfecto. Bien. En cuanto entonces a estas heridas cortantes, lineales, ¿sí? Que nos daban la forma de un ojal. ¿Se acuerdan el ejemplo que les había dado ahí con el tomate? Para que más o menos vean de cómo se iniciaba ese tipo de herida y cómo tenía o llegaba a lo que sería su fin, ¿verdad? Después, dentro de lo que son este tipo de heridas, ¿sí? Vamos con las heridas cortantes de colgajo. Heridas cortantes de colgajo, obviamente van a ser aquellas que cuando el filo, ¿qué es lo que hace? Penetra, ¿sí? Oblicuamente, siempre o la mayoría de las veces son estas penetraciones o estas formas de encarar, ¿sí? O de realizar estos cortes, ¿sí?
queda expuesto o quedaría lo que sería el borde inferior, ¿sí? Que va a tomar la forma de un bisel. ¿Qué significa eso? ¿Saben lo que es un bisel? No. ¿No? Un bisel es como una... lo que se utiliza para hacer esculturas. Vieron que son como tipo... no me va a salir el nombre. Como tipo espatulitas, algo así, que tienen la punta, digamos, es una punta chata, que con el golpe de un martillo, de una masa, así se van formando las esculturas, vamos dando forma. Bueno, la posición, ¿sí? En la que muchas veces con la que se quiere penetrar, ¿sí? A un cuerpo para provocar una herida, en este caso una herida cortante del colgajo, ¿sí? Se lo agalla o muchas veces toma o se asimila, ¿sí? A un bisel. Y la forma esa, ¿sí? Que es con la cual se va a penetrar la piel, ¿sí? Se va a producir ese corte, que ese corte, ¿sí? Básicamente va a provocar una separación, que ahí es en donde se dan estas heridas de colgajo. Siempre va a quedar un poco separado, ¿sí? De la parte a la que pertenece esta parte del cuerpo que ha sido separada. A ver, ¿cómo se da muchas veces? Cuando cocinamos, sin querer nos cortamos un dedo, ¿sí? Muchas veces han sido cortes profundos en donde se ha llegado a separar o hasta nos hemos llegado a sacar un pedacito, ¿sí? Del dedo o queda bastante separado. Eso básicamente se puede llegar a considerar como herida de colgajo, ¿sí? Obviamente estas heridas de colgajo, cuando se dan en disputas, en riñas, en peleas, ¿sí? Son la parte, ¿sí? Que va a colgarle a la víctima, siempre es un poco más grande, más exuberante, que pueden darse a la altura de las mejillas, ¿sí? En la altura de los hombros, brazos, piernas muchas veces o cerca del abdomen. Dentro de esas heridas cortantes de colgajo, ¿sí? Se van a desprender otros tipos de heridas, como son las heridas cortantes de mutilación, ¿sí? Acá es ya cuando directamente, ¿qué es lo que pasa? Se separa una parte del cuerpo con una herida cortante, ¿sí? Estas heridas cortantes de mutilación, ¿sí? Muchas veces se realizan, ¿sí? En víctimas, que se las utiliza básicamente para eh, infligir un dolor muy grande. Muchas veces se dan con víctimas de secuestro, que se les solicita muchas veces que se envíen un comprobante de que la persona aún está con vida, ¿sí? Y se producen estas heridas de mutilación, ¿sí? Entre ellas, una de las que más eh, se pueden ver, o las zonas del cuerpo en donde más aparecen estas heridas por mutilación, sí tienen que ver con, como les decía, partes salientes del cuerpo, como pueden ser las extremidades de los dedos, la punta de la nariz, pezones mamarios o los lóbulos de las orejas, ¿sí? Estos siempre están relacionados también con secuestros o extorsiones, ¿sí? Como les hacía mención recién. Y por último, dentro de lo que son estas heridas cortantes, sí vamos a hablar de las heridas punzantes, que algo habíamos visto ya en la clase pasada,
Pero este tipo de heridas no están dadas con armas que presentan netamente un corte, sino que más bien presentan una punta, esa punta ejerciendo bastante fuerza, ¿sí? Puede atravesar la epidermis y la dermis y es en donde se provocan o en donde nosotros encontramos estas heridas punzantes, ¿sí? Los elementos que muchas veces se encuentran o están relacionados dentro de este tipo de heridas, ¿sí? Puede ser desde una lapicera hasta un peine, ¿sí? Eh, puede ser quizás la punta o el mango de algún otro objeto, ¿sí? En donde se puede apreciar acá que tiene una es bastante puntudo, ¿sí? Entonces, si nosotros ejercemos bastante presión, bastante fuerza, básicamente esto va a poder provocarnos un daño, una lesión en los tejidos, provocando lo que serían las heridas punzantes. Esas heridas punzantes, a diferencia de las cortantes, ¿sí? Van a tener un trayecto más de profundidad, ¿sí? Que de longitud. Las armas muchas veces, bueno, las armas que no son armas, digo yo, porque son obviamente elementos que nosotros podemos encontrar en cualquier lugar, que se convierten se pueden llegar a convertir en armas de ataque, ¿sí? O armas de defensa, que van a provocar este tipo de heridas, ¿sí? En cuanto a las profundidades que nos pueden dar muchas veces a nosotros estos elementos o estas armas, ¿sí? Van a estar relacionadas con el daño que nosotros pretendemos causar a la persona, y eso también nos va a servir de ayuda a nosotros para poder identificar que específicamente fue un ataque o fue en forma de defensa, ¿sí? Van a haber también partes del cuerpo en donde muchas veces nosotros vamos a encontrar este tipo de heridas, ya sean cortantes, punzantes, punzocortantes o lacerantes, que nos van a indicar si la persona realmente intentaba atacar o intentaba defenderse de algo. Muchas veces dentro de los casos por las denuncias por violencia de género, en donde el atacante o el victimario va y realiza una contradenuncia en que la víctima es quien se convierte en victimario, según el cuento de esa persona, ¿sí? Porque lo atacó, porque lo cortó, porque lo arañó. Muchas veces basándonos en la forma de las heridas que pueda llegar a presentar, nosotros vamos a concordar quizás con la declaración del victimario de que específicamente quiso atacarlo, o en realidad fueron heridas de defensa, ¿sí? Estas también van a estar relacionadas con la profundidad que tenga el arma o el trayecto que haya dejado el arma en lo que sería el cuerpo de la víctima. Nosotros muchas veces dentro de lo que hace referencia a la identificación de armas o las armas con las que han estado relacionadas en los hechos que estemos investigando, como les decía, se van a basar en lo que es la dirección del orificio de entrada y la forma que tenga, ¿sí? Dentro de lo que es la historia de la medicina legal, se han establecido algunos patrones que dan lugar a dos leyes. Una es la ley de filos o filpos y la otra es la ley de Langer. Dentro de estas dos leyes, ¿sí? En la primera, como es la ley de filpos, nos dice que
Las lesiones o los tipos de lesiones que se realizan con ya sea un arma cilíndrica, que muchas veces puede presentar o no doble filo o dos filos, ¿sí?, en una sección determinada del cuerpo, van a tener siempre la misma dirección. Y mientras que las heridas causadas por armas cortopunzantes, que muchas veces puedan presentar dos filos, van a presentar más direcciones, ¿sí? O sea que si yo tengo quizás un cuchillo o una navaja, en la región en donde yo provoco la herida, las lesiones siempre yo las voy a provocar en la misma dirección, pero va a tener que ver también con la fuerza y con la forma en la que yo voy a agarrar el arma, ¿sí? Pero siempre van a estar en la misma dirección. A diferencia de las que se producen o las que son provocadas con un arma que tenga únicamente un filo o que sea corto punzante, ya que ya que acá van a cambiar las direcciones, ¿sí? Y van a ser en distintas direcciones. Eso en cuanto a la ley de Field o Filhoff, ¿sí? En cuanto a la ley de Langer o Langer, acá nos dice que dentro de lo relacionado a lo que serían los instrumentos punzantes, cuando se lesiona, ¿sí?, nos provoca un punto. Ese punto, ¿qué es lo que hace? Nosotros vamos a ver que las fibras musculares van a tener una dirección divergente y la herida va a tomar una forma muchas veces triangular o en punta de flecha. ¿Qué es lo que pasa acá con la dirección de este tipo de heridas? Básicamente va a estar determinada por la que tengan obviamente las fibras elásticas de la dermis. En una piel más firme, ¿sí?, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a notar un pequeño punto, ¿sí?, que va a estar relacionado con la forma en la que ingresa el arma. Y en una piel en donde ya está, no tenga tanta elasticidad, no esté tan firme, ¿sí?, primero se va a producir como un desgajo y recién nosotros vamos a poder corroborar o vamos a poder notar lo que sería eh, la herida en sí, que acá muchas veces se puede malinterpretar o se puede pensar que se lo hizo con otro tipo de arma. Estos datos sí que nos dan estos dos tipos de leyes, nos ayudan a nosotros en cuanto a lo que es, obviamente, la dirección del orificio dentro de lo que son las distintas partes del cuerpo. Vamos a ver si es que coinciden o no esas direcciones. Eso también va a ser una señal para nosotros para que podamos ver de que si esa herida fue producida por un instrumento punzante y la vamos a poder diferenciar de obviamente las ocasionadas por otros elementos como pueden ser los importantes. Habíamos hablado también de que las heridas por armas blancas no muchas veces tienen un orificio de salida, ¿sí? Siempre lo primero que nosotros notamos en una herida por arma blanca va a ser un orificio de entrada y un trayecto. Y rara vez un orificio de salida. En caso de que nosotros contemos con un orificio de salida, ese orificio se va a presentar de una forma bastante irregular, ¿sí? Ya que obviamente cuando se perfora la piel de adentro hacia afuera, va a dar lugar a una especie de estallido, ¿sí?, o una forma de estrellada, ¿sí?, que va a generar obviamente fisuras
daños en los tejidos de la piel y roturas atípicas. ¿Se va entendiendo hasta acá? Bien, ¿alguna duda? ¿No? ¿Estamos bien? No. Hasta acá entonces tenemos visto lo que serían las heridas punzantes, ¿sí? ¿Y qué otras heridas hay? Cortantes, ¿sí? Hasta acá básicamente tenemos las cortantes lineales que obviamente, bueno, se subdividen en las mutilantes, ¿sí? Las que acabamos de ver recién. Y de ahí dentro de las punzantes hablamos únicamente de esos elementos que no presentan filo, pero sí una punta que van a provocar obviamente un cierto daño con un herido. Ahora aparecen las heridas compuestas. ¿Qué son las heridas compuestas? ¿O cómo nosotros podemos hablar o determinar a esas heridas compuestas? Bueno, las heridas compuestas son todas aquellas heridas que nosotros vamos a ver que van a compartir dos o más mecanismos dentro de lo que es su producción. Y acá aparecen las cortocontundentes, las punzocortantes y las punzocontundentes, ¿sí? Las heridas cortocontundentes, obviamente, van a estar producidas por armas o elementos superfilosos y que a su vez van a ser de gran tamaño. ¿Cuáles pueden ser esos instrumentos superfilosos y de gran tamaño? Pueden ser los machetes, los sables, las hachas, ¿sí? Que vemos que presentan filo, pero a su vez va a necesitar de fuerza para poder provocar lo que sería el corte. Lo mismo pasa con un machete. Entonces, cuando nosotros vamos a ver este tipo de heridas, vamos a ver obviamente el corte, pero a ese corte se le va a sumar el peso del objeto, ¿sí? Generando que heridas más profundas que las cortantes, eh, y hasta incluso el victimario puede llegar a destruir o romper el arma con la potencia que va a producir lo que sería quizás la amputación de algún miembro, ¿sí? Obviamente las heridas que nos pueda provocar un hacha no va a ser la misma que nos pueda provocar un machete, ya que va a ir variando lo que sería el peso del arma, que a mayor fuerza, mayor será el corte, ¿sí? Y esto al entrar en contacto con la piel, ¿sí? No se van a producir los movimientos deslizantes que vimos en la clase pasada con, por ejemplo, un cuchillo. Y sí o sí nosotros debemos de deslizar para ver o notar el corte, ¿sí? Dentro de las heridas corto contundentes no es necesario el deslizamiento del elemento, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Me escuchan bien, Sí, chicas? sí, sí, yo sí. Poquito señal de internet. ¿Sí? Bien. Sí, En cuanto a las heridas punzocortantes, ¿sí? Si bien es cierto, ya hablábamos de las punzantes, ¿sí? Obviamente los punzocortantes van a tener la segunda dificultad que aparte de presentar una punta, va a tener que presentar un filo.
o dos filos, ¿sí? O sea, un filo en un solo borde o en los dos bordes. Obviamente van a haber elementos que pueden tener hasta más de dos filos en sus bordes, ¿sí? Que tienen que ver con los pluriportantes. Este tipo de heridas, ¿sí? El arma, ¿qué es lo que hace? Va a penetrar el tejido profundamente y va a actuar simultáneamente la punta y el filo. El filo, ¿qué es lo que hace? Va a penetrar la piel en una acción de cuña y la penetración nosotros la vamos a poder ver facilitada por el corte que obviamente se ha realizado con el mismo elemento, ¿sí? Un simple ejemplo acá es la hoja de una tijera. Ustedes vieron que una tijera puede ser punzante sola o punzo cortante si nosotros la abrimos y utilizamos una de sus hojas solamente, ¿sí? En donde vamos a aplicar un solo filo más la punta. ¿Cuáles van a ser obviamente los daños ocasionados? Este tipo de heridas van a presentar hemorragias internas, van a ser unas hemorragias peligrosas, que van a presentar dos bordes lineales, curvos, agudos, ¿sí? Y según el tipo de arma con el que se haya producido la herida, vamos a tener una subclasificación, en donde vamos a estar hablando de bicortantes de hoja plana, que acá obviamente, como el título lo dice, el arma va a tener una hoja plana y el filo en dos bordes, que va a producir heridas similares a las cortantes, solo que van a tener más profundidad, ¿sí? Después vamos a encontrar las monocortantes de hoja plana, que el arma va a presentar una hoja plana, pero el filo únicamente va a estar en uno de sus bordes. Vamos a ver que la herida va a contener un corte limpio, mientras que la parte que va a tocar el filo, ¿sí? Es menos evidente quizás o se puede llegar a notar un poco menos a diferencia de las bicortantes de hoja plana. Después tenemos las pluricortantes de hoja plana, que las armas obviamente van a presentar una hoja plana, pero con varios bordes afilados, lo que va a producir las heridas en forma de estrella. Y las pluricortantes de hojas redondeadas, que acá tienen que ver con que obviamente el objeto o el arma va a tener una forma quizás triangular o cónica debido a la gran cantidad de lados que pueda llegar a poseer, que muchas veces tienen que ver con elementos como un sacabocado, una lima, que van a presentar sí, esa gran cantidad de lados, ¿sí? ¿Cómo van a ser las heridas? Estas heridas van a ser con bordes irregulares y es posible que nosotros veamos múltiples desgarros en el tejido, obviamente debido al poco filo que van a presentar estos elementos, ¿sí? Después pasamos con las heridas punzocontundentes. A ver, vimos punzantes, vimos punzocortantes, que obviamente van a aplicar acá, que van a tener una punta y pueden tener un filo o dos filos, ¿sí? Y a la punzocontundente, ¿qué es lo que le vamos a agregar? Fuerza, ¿sí? O sea, va a ser un elemento que más allá de producir esa herida punzante, ¿sí? Va a tener que actuar con demasiada fuerza para poder provocar el desgarro, ¿sí? Propia, y la propia herida, ¿sí?
obviamente se van a originar, en este caso, por instrumentos que van a ser largos, ¿sí? El daño que se va a producir va a depender de la fuerza con la que nosotros vamos a introducir este tipo de instrumento, dejando obviamente una herida en forma circular con esos bordes muchas veces hundidos, ¿sí? Y en los peores de los casos, y es demasiada la fuerza que se le aplicó a ese elemento, nosotros podemos encontrar un orificio de entrada, un trayecto y un orificio de salida, ¿sí? Dentro de este tipo de heridas punzocontundentes, ¿sí? Se las conoce muchas veces como perforocontundentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a perforar, que nosotros necesitamos esa fuerza para perforar con un solo golpe, digamos, los tejidos, y así podernos dar paso, ¿sí? Por lo que sería el cuerpo en donde nosotros queremos ocasionar el daño. Dentro de estas heridas perforocontundentes, ¿sí? No solo aparecen las que nosotros podamos dar con elementos a los que nosotros le demos fuerza para poder penetrar, sino a elementos como los proyectiles, ¿sí? En donde ya tienen una fuerza adquirida, que van a perforar, van a dañar la dermis, la epidermis, para provocar lo que sería la herida. En este caso, ya hablando de heridas por armas de fuego, ¿sí? Después, dentro de lo que son las heridas, yo les acababa de hacer mención que muchas de ellas van a aportar o no ayuda dentro de lo que es nuestra investigación para determinar si fueron o no heridas de defensa, por ejemplo, ¿sí? Nosotros cuando vamos a analizar detalladamente las heridas, ¿sí? Vamos a ir obviamente buscando pistas que nos indiquen a nosotros qué es lo que pasó o por qué se produjeron, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo elementos dentro del lugar de los hechos que nos van a ayudar a nosotros obviamente a reconstruir. Por ejemplo, nosotros vamos a poder determinar, ¿sí? Obviamente por el tipo de herida que presente la víctima, si hubo una lucha o no con el homicida. Las llamadas heridas de defensa, ¿sí? Se originan obviamente cuando la víctima intenta protegerse de los ataques con armas blancas. ¿Cuáles son los principales mecanismos de acción que nosotros podemos tener? Es tratando de protegernos con los brazos, antebrazos, manos, ¿sí? O sea que si nosotros vemos heridas en eh, las manos, los brazos, ¿sí? Que puedan asimilarse a una manera o a una forma de escudo, nosotros obviamente vamos a estar enfrente de heridas de defensa, que van a ser características propias, sí, obviamente dependiendo de la forma en la que el agresor haya realizado el ataque. Después, ahí me olvidé de un tipo de herida, que son las heridas por degüello, que son similares a las mutilantes, pero están dadas únicamente a la altura del cuello, ¿sí? Estas heridas por degüello, obviamente son en casos muy especiales, ¿sí? En donde la dirección del corte obviamente va a depender de que si el asesino es zurdo o diestro. En caso de que el asesino obviamente sea zurdo, el corte en la víctima va a comenzar por este mismo lado, ¿sí? Y en caso de que sea diestro, se va a dirigir hacia la derecha. Es la manera en la que va a entrar. Muchas veces entra de una forma suave y luego se adentra aún más, de modo que
a lo que nosotros le llamamos cola de ratón, ¿sí? Es inversa, va a ser más profunda dentro de lo que es la salida de la entrada, y obviamente es la característica, repito, esencial de este tipo de heridas es la localización anatómica en lo que sería el cuello de la víctima. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna consulta? ¿No? Yo no. Lo que ustedes van a agregar a esto que yo les estoy haciendo mención, obviamente van a tener que investigar un poquito, van a ser las heridas por aplastamiento, ¿Cómo? heridas por aplastamiento. Heridas por decapitación, heridas por amputación, y heridas por descuartizamiento. Eso ustedes lo van a investigar, sí, lo van a agregar ahí a lo que están tomando nota de lo que yo les voy mencionando, ¿sí? En el apunte está, pero ustedes tendrían que investigar un poquito más, ¿sí? Bien. Eso sería en cuanto a las heridas por armas blancas, ¿sí? Ahora vamos con las heridas producidas por proyectiles o básicamente heridas por armas de fuego. Antes de comenzar con este tipo de heridas, obviamente tenemos que conceptualizar y de una manera más técnica en cuanto a qué es un arma de fuego. Para ustedes, básicamente, ¿qué es un arma de fuego? Un revólver, una pistola, algo así. Sí, son un revólver, son una pistola. Pero si tendrían que darle un concepto a eso, ¿qué dirían? ¿Son elementos? ¿Son instrumentos? ¿Son máquinas? Ujú. Repito, si ustedes deberían de darle un concepto a un arma de fuego, ¿qué dirían? ¿Son máquinas? ¿Son instrumentos? ¿Son elementos? ¿Máquinas? Hola, profe.
Hola, Romy. Según mi trabajo, ¿no? Nosotros lo usamos como un elemento de defensa, pero otras personas lo usan como elemento para lastimar también. Sí, puede considerarse como elemento, pero básicamente un arma de fuego es una máquina, ¿sí? Esa máquina, ¿qué es lo que hace? Expele a través de gases impulsados, ¿sí?, por la expansión, producto de la declaración de la pólvora. ¿Qué es lo que expele? Los proyectiles, ¿sí? O sea que son máquinas que por gases en expansión internos, ¿sí?, que son producidos por la declaración de la pólvora, van a expeler proyectiles. En cuanto a las lesiones que ocasionan, ¿sí?, las armas de fuego, las máquinas, son complejos. ¿Por qué? Porque van a depender del tipo de arma, del calibre, de la munición, de la distancia de disparo. En base a eso, sí, se van a provocar distintos tipos de heridas, ¿sí?, que van a ir variando. O sea, las lesiones en sí van a ser variables, tanto en el interior como en el exterior del cuerpo. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa acá? Es lo que nosotros vamos a ver exactamente. Van a ser los mecanismos, ¿sí?, de producción. Esos mecanismos de producción van a ser punzantes o perforantes y contundentes, ¿sí?, similares a los que veíamos con las armas blancas. Lo que sí, las heridas de fuego a nosotros, ¿qué nos van a dar? Las heridas por armas de fuego nos van a dar a nosotros un orificio de entrada, un trayecto y un orificio de salida, ¿sí? En cuanto a lo que es el orificio de entrada, para todos aquellos que hayan visto en algún momento una herida por arma de fuego, van a poder darse cuenta de que ese orificio de entrada por lo general es en forma circular, ¿sí? Obviamente, en el caso en el que el proyectil ingresa al cuerpo, en un ángulo agudo sería, va a tomar ya una forma más oval, ¿sí?, o ovalada. El orificio de entrada siempre es más pequeño que el orificio de salida en la mayoría de los casos. Ahora bien, los orificios de entrada, a diferencia de los orificios de entrada de un arma blanca, el orificio de entrada por un arma de fuego, ¿sí?, va a presentar distintas componentes o distintas características que van a tener que ver también con la distancia en la que se haya ejecutado ese disparo, ¿sí? Dentro de esos orificios de entrada por arma de fuego, nosotros podemos encontrar lo que se conoce como anillo de Stitch, signo de Hoffman o boca de mina, signo de Benassi, anillo de contusión, tatuaje, entre otros, ¿sí? Pero eso ya directamente lo vamos a dejar para hablar en la próxima clase. Ya lo vamos a ir viendo con diapositivas para que los vayan entendiendo, los vayan siguiendo y vayan viendo la diferencia desde la distancia en la que se ejecuta un disparo hasta que ingresa al cuerpo y cómo está relacionada con esas características que nos dejan en lo que serían esos orificios de entrada, ¿sí? Como les decía recién, dentro de lo que son las heridas por armas de fuego, ¿sí?, son los estudios, ¿sí?, son un poco más complejos, basándonos en bueno, el tipo de arma, el calibre del proyectil, ¿sí?, que cuando hablamos de calibre estamos hablando
del diámetro, ¿sí? Del proyectil y obviamente las distancias. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien. ¿Pudieron visualizar el apunte que les dejé en el campus? Me faltaría subirles el tema de la consigna para que vayan realizando el trabajo práctico. ¿Cuál sería el Estuve apunte? entrando, pero no había nuevos, digamos. Medicina legal, Nuevos. aparece como medicina legal. Ahí lo verifico entonces. No, ese no, yo no lo he visto. Yo tampoco, porque estuve ingresando para ver si estaba el trabajo práctico para empezarlo y A ver, tampoco, ahí no lo encontré estoy. nada nuevo. Solamente figura fotografía forense. Ahí Y lo cadena de estoy. custodia, Sí, nada pero más. el último fue fotografía forense de medicina legal, nada. A ver. Yo estoy igual que Cintia, entro cada ratito para empezar a hacer el Empiezo. trabajo. A ver, ahí empiezo. ¿En qué momento dejó de funcionar la cámara que yo se me doy cuenta? A ver. Uno, uno. Bien. A ver, ahí lo modifico de nuevo. Lo vamos a hacer desde acá. Así. Así me dicen si les aparece, ¿sí? La que pueda ingresar ahora me dice que aparece porque. Ahí voy a ingresar. Ah, Sí, ahí figura, profe. bien, Medicina legal y anatomía. bien, perfecto. Ahí estamos entonces. Bueno, eso sería un pequeño apunte, sí, de lo que vamos a ver en esta unidad. La parte de anatomía se la coloco porque es topografía anatómica, en realidad lo que tienen ahí, que tiene que ver con las ubicaciones del cuerpo, a cómo nosotros lo hablamos y hacemos mención dentro de medicina legal, ¿sí? De cuando hablamos de heridas y bueno, y obviamente de los conocimientos que tienen que tener en cuanto a ubicaciones de ciertas partes del cuerpo, que si bien es cierto, las vimos allá en la primaria o en la secundaria, a estas alturas de nuestras vidas nos hemos olvidado, ¿sí? Así que ahí la tienen también como para que se orienten, ¿sí? Bien, entonces, pequeñas, las veo el próximo miércoles. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, me avisan y en el transcurso de la noche voy a terminar de subirles lo que sería el trabajo práctico, así mañana a primera hora ya pueden ingresar y pueden leerlo y comenzarlo, ¿sí? Bueno,
Buenísimo. Bueno, profe. Listo, chicas. Nos vemos el próximo miércoles. Bueno, buen fin de Chau, para chau. todos. Buen fin de chao. Chau, chau.